esta oportunidad abordaremos una temática que sin duda alguna nos dejará reflexionando e indagando sobre la misma. Cuando usted está disfrutando de algo agradable, de una bonita experiencia, de una buena compañía, de una buena película, usted siente como si el tiempo pasara muy rápido o incluso quisiera detenerlo para poder vivirlo y disfrutarlo eternamente. El tiempo pareciera en este caso que es muy corto, o al menos se siente de esa manera, que conlleva emociones como felicidad, alegría, paz, tranquilidad. Por el otro lado, cuando está usted en una situación incómoda o no la está disfrutando o es aburrida, pareciera que el tiempo fuera eterno, largo e infinito. En este caso, mezclándose con un poco de emociones un tanto incómodas, aburridas, y da la impresión de que quisiera cambiar ese momento e incluso detener el tiempo. Definitivamente, el concepto tiempo no es nada fácil de definir o explicar. La connotación que cada persona tiene, sin duda alguna, es muy diferente y quizá hasta cierto punto subjetiva para cada individuo. Diversos autores han tenido el cuidado de analizar sobre el término tiempo, ya que es una categoría a lo largo del desarrollo histórico-social que se ha manejado y se ha querido determinar e identificar cuáles son los principales elementos que caracterizan a dicho término. La conciencia, al igual que el tiempo, son conceptos complejos de explicar. La conciencia se refiere a ese conocimiento que cada ser humano tiene de sí mismo, de su propia existencia y del mundo que le rodea. Así también, esa capacidad que tiene de formular juicios o reflexiones sobre los aspectos o acciones propias y de los otros, ya sea presentes, pasadas o futuras. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es el tiempo?, ¿qué respondería? Ahora bien, si yo le pregunto, ¿qué es la conciencia?, ¿qué respondería? Y aún así, si combinamos esos dos términos, ¿qué respondería? Combinando estos dos términos, el tiempo a través de la conciencia, pretendemos explorar, analizar, reflexionar e interpretar qué es el tiempo desde el punto de vista de la conciencia, con la finalidad de fortalecer y ampliar los conocimientos para ir fomentando un punto de vista apegado a las tendencias que actualmente se manejan en el campo humano. El día de hoy hablaremos sobre una mirada al término tiempo desde la construcción de autores. Para entender mejor de lo que hablaremos, respondámonos la siguiente interrogante. ¿Será que el tiempo se mide con un reloj? El incesante fluir de la vida, tal como lo conocemos, nos invade cada minuto, cada hora, día, mes o año, ya sea pasado, presente o futuro. Son preguntas que todo el mundo se hace en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, es importante analizar y entender durante décadas o siglos han habido escritores que han tratado de desentrañar Han habido varios escritores que han tratado de desentrañar realmente lo que está pasando. Si el tiempo es realmente lo que hemos descubierto hasta ahora, o será que solo es una ilusión que tenemos, creado por nosotros mismos. La conciencia, esta y muchas otras cuestiones son cuestiones analizadas, porque como mencionamos antes, el tiempo es el que nos atormenta. Los humanos interpretamos el tiempo de acuerdo a las necesidades que surgen en el desarrollo de nuestra vida. Muchas veces realizamos acciones de nuestros humanos conscientes. Si se hace un viaje a través de la historia, el primer reloj creado por el hombre fue el reloj solar, y conforme el tiempo se ha ido pasando, ha ido creando mejores formas para dar respuesta a muchas preguntas.
Sin embargo, ha habido una evolución. Las personas no necesitan guiarse por medio de la sombra que se proyecta a través de una estaca clavada en el suelo. Esta forma de guiarse era muy poco imprecisa. ¿Qué pasaba cuando estaba nublado o había sol? Las personas se vieron en la necesidad de recurrir a los relojes de agua, así también a los famosos relojes de arena, que hoy en día pueden verse en decoraciones, oficinas o formando parte de museos. Luego se contaban ya con máquinas, los relojes mecánicos, relojes de péndulo o relojes de cristal de cuarzo, desarrollándose y teniendo una evolución a través del paso del tiempo. Todo esto fue cambiando, desarrollándose y teniendo, por decir así, una transición, mejora o innovación. Hoy en día se cuenta con la infinidad de variedades. Se pueden mencionar entre ellos relojes eléctricos, cronómetros, relojes digitales, relojes mecánicos, relojes de pulseras. También se pueden mencionar los relojes para decorar edificios, así también para dar una hora, y basta solamente con ver una pantalla, escuchar unas campanadas, preguntarle incluso al dispositivo móvil, leer lo que está en el dispositivo que regularmente las personas usan en la muñeca de la mano, para responder a todas las interrogantes anteriores. El término tiempo nos domina y acecha para realmente no pudiéramos superar sus efectos. La existencia del viaje en el tiempo es un análisis constante, sin embargo tenemos que partir de algo para consideración analítica. Podría ser la dirección del tiempo y vamos a enfocarnos en un fenómeno llamado Big Bang, que es el comienzo de un universo, el punto de partida donde se forma la materia, el espacio y el tiempo. A partir de este fenómeno se han realizado análisis sobre la teoría de la relatividad y la física cuántica, donde, volviendo al término que nos interesa, se muestra mediante la flecha del tiempo, de la dirección del mismo registro, sin interrupción del pasado o el futuro, ¿verdad? A través del presente. Albert Einstein, en 1905, un empleado de la oficina de patentes de Suiza, presentó un artículo memorable sobre la relatividad especial, poniendo cambios drásticos en los conceptos físicos newtonianos. Las nociones del tiempo y el espacio, que habían existido durante muchos siglos, los postulados de la mecánica clásica, fueron cambiadas tras la conclusión del joven científico alemán. Una visión innovadora ha cambiado la forma en que se entiende el mundo. Einstein, un humanista contradictorio, resolvió el complejo desarrollo de su teoría de tres axiomas básicos que podemos citar como lo siguiente. El primero que podemos mencionar son los sucesos que son simultáneos para un observador, pueden no serlo para otros. Otro de ellos sería cuando dos observadores se desplazan uno respecto al otro, miden un intervalo de tiempo o una longitud, puede ser que no obtengan los mismos resultados. Otro de ellos sería para que los principios de la conservación de la cantidad y movimiento de la energía sean válidos en todos los sistemas inerciales, es necesario revisar la segunda ley de Newton y las ecuaciones de cantidad de movimiento y energía cinética. Les presentaré un ejemplo sobre la teoría de la relatividad. Imaginemos que tenemos una pelota que rebota del suelo al techo cada segundo. Para una persona estática, esta pelota tardará 1 segundo en bajar y 1 segundo en subir. Ahora imaginemos que esta pelota está en un camión y que comienza a moverse. Para la persona en el camión, la pelota tarda 1 segundo en bajar y otro en subir, pero para el espectador en el suelo, la pelota tarda mucho más en hacer el recorrido. El tiempo es relativo a la posición del espectador. Para demostrar esto en el mundo real, en 1971, científicos tomaron un reloj atómico y lo subieron a un jet que voló alrededor del mundo. Al aterrizar, compararon el reloj con uno en la Tierra y comprobaron que ambos estaban desfasados por 1.000 millonésimas de segundo. Esto fue evidencia suficiente para probar que el movimiento afecta directamente al paso del tiempo.
En términos generales, la conciencia es el estado de cognición o la capacidad de un individuo para poder observar y reflexionar su propia vida interior. Asimismo, es ese conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno. ¿Cuál es la función de la conciencia? Es representar la información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del organismo, de tal modo que el cuerpo pueda evaluarla y actuar con conciencia. La conciencia permite las funciones de raciocinio que conjuntamente dotan al individuo de voluntad sobre en qué cosas va a emplear sus recursos, la capacidad de recordar que le permitirá refinar futuras acciones y o reflexionar de las pasadas y, por supuesto, conectar con los presentes. Ahora bien, para verificar el buen funcionamiento de los procesos cognitivos, el profesional, específicamente de salud mental, recurre a hacer una evaluación mental, en la cual hay que tomar en cuenta y analizar diferentes aspectos. Este examen mental con frecuencia se complementa con las pruebas psicológicas y los exámenes neurológicos, y los clínicos utilizan esto para obtener información como la apariencia general de la persona, los periodos de atención que la persona tiene, la memoria a corto plazo, por ejemplo, los sucesos pasados de la vida o conocimiento común, el lenguaje, si es coherente, si es espontáneo, si se comprende, si se repite. También el estado de ánimo, indagar sobre el juicio e insight que la persona tiene. También así evaluar el nivel de conciencia, cuál es el grado de conciencia que el individuo tiene sobre lo que sucede. También así la corriente del pensamiento, las ideas del individuo que se relacionan en forma lógica, coherente, y así también la orientación de la persona en tiempo y espacio. ¿A qué nos referimos con esto? Con relación a los puntos anteriores, algunos de los puntos anteriores, al momento de preguntarle a una persona su nombre, su edad, si sabe responder a la fecha del día, reconoce el lugar donde se encuentra, se dice que la persona está orientada en tiempo, espacio y persona. La conciencia como tal implica la calidad del pensamiento y conducta y puede tener una clasificación, que es en orientación autopsíquica y alopsíquica. La orientación autopsíquica incluye cuestiones e interrogantes como ¿quién es la persona? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? Y con relación a la orientación alopsíquica, la persona tiende a un reconocimiento de las demás personas y sabe dónde está, dónde se encuentra, qué momento del día es, qué hora, qué día, por supuesto, y puede explicar la fecha en que la persona se encuentra. Ahora bien, la conciencia y el tiempo. Estos dos términos parecen relacionarse de manera rara, extraña, atípica, confusa y ciertamente paradójica, y concluye que no existe un tiempo claro, exacto y preciso en el que deba ocurrir un suceso consciente. Se implica que la conciencia no sucede en el mismo plano de hechos en los que sucede el tiempo que se mide con el cronómetro o con el reloj. La ordenación temporal de sucesos es algo difícil de atrapar cuando están ocurriendo sucesos cuánticos que no pueden ser medidos mediante instrumentos de la física clásica. Un argumento bien conocido es que en la conciencia están interviniendo fenómenos cuánticos y conjeturas como el que la computación neuronal no puede tener o dar por sí sola una explicación de la conciencia ni determinadas funciones de la misma, como ese sentimiento de estar moviendo el dedo, la cabeza, una pierna, según el libre albedrío de la persona, por propia voluntad. ¿A qué queremos llegar con todo esto? Lo cierto es que estas ideas no son nada fáciles de refutar y de igual manera no son nada fáciles de demostrar, pero inducen intuiciones interesantes entre aquellos que solamente son capaces de reafirmar algunas de sus consecuencias. Como reflexiones al tema del tiempo desde el punto de vista de la conciencia, podemos decir
que el estado consciente está íntimamente ligado a una sensación de flecha de tiempo, de estados consecutivos, con una lógica implacable. Sin embargo, la percepción del tiempo es compleja desde de nosotros los humanos, pues términos como pasado, presente y futuro son difíciles de analizar. Sin embargo, esto contribuye enormemente a la construcción de la conciencia, pues son escultores de nuestra historia e identidad. Nos movemos en él, nuestra vida entera se determina a razón de su caminar, minutos, horas, días, meses o años, sin saber siquiera de dónde viene o desde cuándo está aquí. El tiempo es un término que hasta a los físicos se les ha hecho un tanto dificultoso explicar. Sin embargo, los efectos son palpables en el exterior de las personas como en su interior. Sin embargo, todo son conjeturas metafóricas que forman la historia de la persona o de las personas, quedándonos a través del análisis que según el nivel de conciencia que se tenga será la concepción y la importancia que se le brinde al tiempo, ya sea lineal o circular, direccional o fluido. Esto depende de la visión que se tenga y de la concepción de la relatividad que le demos al mismo, pues no sabemos si el tiempo tiene final, si es constante, si es un círculo perfecto. Todo ello depende de nuestra conciencia y de nuestra concepción del mundo.